estimados estudiantes, espero que se encuentre bien. El día de hoy vamos a hacer el tema de conceptos geométricos parte 2 del curso de geometría. El que te habla es el profesor Edgar Apaza. Habíamos hecho algo general, te había mandado a que saques un resumen, pero ahora vamos a hacer algo más específico de cada autor. Comencemos. Primero la geometría. La geometría, ¿qué es la geometría? Es una parte de la matemática y etimológicamente proviene de dos palabras griegas: geo, que significa tierra, y metría, que significa medida. Si nosotros unimos estas dos palabras, podemos dar un concepto, en este caso, a la geometría, que es una ciencia que estudia el tamaño y formas de las llamadas figuras geométricas. Recordemos que habíamos hecho un previo a esto, ¿no? Que las figuras geométricas que tú conoces, el cuadrado, el círculo y todo ello, ¿ya? Evolución histórica, lo más importante. Vamos a comenzar a estudiar primero desde el inicio con Tales de Mileto. ¿Quién fue Tales de Mileto? Ilustre matemático y filósofo griego, fundador de la escuela jónica. Te lo estoy poniendo de color rojo porque son información más importante, más relevante. Por ejemplo, te puedo preguntar, ¿quién fundó la escuela jónica? Tales de Mileto, ¿ya? Su más importante contribución es el teorema de Tales, que lleva su propio nombre, ¿no? Por ejemplo, ¿qué preguntas te puedo hacer acá? ¿Quién fue el fundador de la escuela jónica? Tales de Mileto. Tales de Mileto, ¿qué contribuyó al teorema de Tales? ¿Cierto? Listo, muy bien. ¿Pero qué es el teorema de Tales? Te explico. Dice que esto de acá se llama paralela. L1 paralela a L2 y paralela a L3. Significa que esta recta L1 es paralela a la recta L2 y es paralela a la recta L3. Si tengo tres rectas paralelas y por acá tengo dos secantes que se van a intersectar, se forman segmentitos. Mira, el segmento AB. Ahí está. Dice que el segmento AB, si yo divido entre el segmento BC, ahí está, mira, el segmento AB entre el segmento BC va a ser igual al segmento DE entre el segmento EF. ¿Está bien? DE entre EF. Quiere decir que la medida de esta porción de segmento entre este de acá va a ser igual a DE entre EF. ¿Estamos? Lo vamos a hacer con un ejercicio más adelante. Pero recuerda, Tales de Mileto, fundador de la escuela jónica y contribuyó con el teorema de Tales. Segundo viene Pitágoras de Samos. ¿Quién fue Pitágoras de Samos? Fue el discípulo más sobresaliente, o sea, el que era más erudito en ese entonces, el que estudiaba más de la escuela jónica. Por lo tanto, si fue el alumno o el discípulo más sobresaliente de la escuela jónica, ¿qué fue? Discípulo de Tales, no te olvides. Fundador de la famosa escuela pitagórica, ¿ya? ¿Quién funda la escuela pitagórica? Pitágoras de Samos, cuyo lema era: los números rigen en el mundo. Eso fue su lema. ¿Qué más hizo? Hizo la contribución más importante, que es el teorema de Pitágoras. ¿Te acuerdas que en el anterior te hice un video en donde te hice la demostración del teorema de Pitágoras, correcto? Con varios ejercicios, ¿no? Pregunta de acá, que podría ser importante: ¿quién fue discípulo de Tales? Pitágoras. ¿Qué fundó Pitágoras? La escuela pitagórica. ¿Cuál fue el lema? Los números rigen el mundo. ¿Y qué cosa contribuyó? El teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, ¿dónde se aplica? En un triángulo rectángulo, en un triángulo que tiene que ser perpendicular, ¿cierto? Eso ya lo hicimos en la anterior clase. Seguimos con Aristóteles, otro un gran personaje que contribuyó mucho a la ciencia y al conocimiento. Su contribución fue en el progreso de la geometría, y donde la orientación, él fue el orientador a los investigadores. La pregunta podría ser: ¿quién fue el que orientaba a los investigadores? Aristóteles, ¿correcto? Facilitando el descubrimiento de los errores científicos, ¿ya? Aristóteles hacía la orientación mediante ¿qué? Algunos errores que de repente algunos personajes planteaban, ¿no? Eso le llamaba errores científicos, ¿correcto? Luego de Aristóteles viene Euclides. Este personaje es muy importante, Euclides. Te voy comentando por qué. Es un famoso matemático griego, ¿correcto? Es realmente con él
es que la geometría alcanza a ser una verdadera ciencia. ¿Qué significa? Que este personaje tuvo mucho estudio para que la geometría sea considerada como una ciencia, incorporando también nuevos aportes a esta ciencia con su obra Los Elementos, ¿correcto? La geometría que se estudia en secundaria, o sea que estamos estudiando ahora con ustedes, es la geometría euclidiana. ¿Está bien? A ver, preguntas claves de acá. ¿Quién fue el que llegó al máximo, la máxima jerarquía de la geometría? Euclides. ¿Cuál fue su obra inmortal, su obra más importante? Los Elementos. ¿Y nosotros qué geometría estudiamos? La geometría euclidiana. Te voy comentando ya cuando estés en la universidad y si te gusta el mundo de las matemáticas, vas a también estudiar a mayor profundidad la geometría euclidiana. Y hay muchas geometrías, que eso más adelante lo vas a aprender ya cuando estés en la universidad. La división de la geometría. Ya hemos estudiado un poco de lo que fue la evolución del curso de geometría, ahora vamos a dividirlo. La geometría se divide en dos, en una geometría plana y geometría del espacio. La geometría plana dice que estudia las figuras planas, claro, en un mismo plano. ¿Y cuáles serían esas figuras planas? El triángulo, el círculo, el trapecio, rectángulo, etc. Ojo, figura plana, ¿ya? Y la otra división es la figura del espacio, que estudia los sólidos geométricos. Pero la geometría del espacio sobre todo trata de aquellas figuras que ocupan un lugar en el espacio, como por ejemplo la pirámide, la prisma, la esfera y mucho más que conoces. Ahora vamos a resolver las preguntas de tu libro, ¿ya? Por favor, abre tu libro, busca el tema de geometría, donde están los autores, y ahí vamos a resolver, ¿correcto? Pasamos a Herón el Joven. Dice que tuvo como estudio la altura y el área de un triángulo mediante el teorema de Herón. Te comento un poquito de Herón. Herón hace una fórmula de cómo calcular la altura en base al semiperímetro, ¿ya? Ha sido uno de los grandes impulsos en las construcciones, porque gracias a él se puede construir monumentos de gran magnitud, de gran altura, y se ha podido calcular de manera exacta. Pregunta número 7. Dice, complete de manera adecuada lo siguiente. Por favor, sígueme con tu libro. En tu libro están todas estas preguntas, ¿correcto? Pregunta 7. Complete de manera adecuada. A. Dice, el famoso teorema, completa acá, de Pitágoras es aplicado en triángulos rectángulos. ¿Te acuerdas? Cuando iniciamos la diapositiva, en la tercera creo, si no me equivoco, te dije que Pitágoras aplica su teorema solo en triángulos rectángulos. Significa que tiene que ser perpendicular un ángulo. La parte B. Gran parte del contenido proviene de los pitagóricos y Eudoxio. ¿Quién es? Euclides. Gran parte del contenido euclidiano, o sea Euclides, proviene de los conocimientos pitagóricos. ¿Correcto? Acá pones Euclides. C. Los números rigen el mundo. ¿De quién fue el lema? De la escuela pitagórica. ¿Y quién funda la escuela pitagórica? Pitágoras de Samos. ¿Correcto? Muy bien. Estamos completando tu libro. Pregunta 8. Indique verdadero o falso según los enunciados. Vamos a ver. A. ¿Los elementos fue escrito por Pitágoras? No. Falso, ¿cierto? Eso no fue escrito por Pitágoras. Falso. ¿Euclides pasó gran parte de su vida en Alejandría? Sí. Verdadero. Leí tu libro y te vas a enterar también que pasó gran parte en Alejandría estudiando todo los conceptos matemáticos. Letra C. Tales de Mileto fue discípulo de Pitágoras. Falso, ¿cierto? Al revés, ¿no? Letra D. Pitágoras fue discípulo de Tales de Mileto. Verdadero. En la escuela jónica, ¿te acuerdas? Fue el máximo estudiante o el más inteligente, se podría decir, de la escuela jónica, en donde estaba Tales de Mileto. Por lo tanto, esto sí es verdadero. Vamos con la pregunta 9. Relacione de manera adecuada las dos columnas. Arquímedes. ¿Qué hace Arquímedes? Hace la famosa eureka. ¿Ya? Esto te voy a explicar en el próximo video porque es muy bonito todo el conocimiento que genera Arquímedes. Tales es B. ¿Qué hace Tales? O bueno, completa su nombre, ¿no? Tales de Mileto. C. Geo. Geo, ¿te acuerdas?
Es una palabra griega que significa tierra. D. Euclides sería con su obra Los Elementos, ¿cierto? Los elementos. Ahí está, entonces sería D, C, A y B. 10. Escribe el significado de los siguientes símbolos matemáticos. Esta E, un poquito achatada, significa pertenece. Este simbolito E con una línea significa no pertenece. Este de acá es como una C achatada, se llama incluido. Si está al revés, se llama contenido. Este simbolito en forma de U se llama unión. Y esa U volteada se llama intersección. ¿Está bien? No te olvides, estudiante, completa tu libro, que estamos trabajando con el libro, ¿correcto? Búscalo, la parte donde se encuentra esto y junto conmigo estamos completando tu librito. Pregunta número 11 dice, de acuerdo al teorema de Tales, indique el valor de X. Mira, dice que L1, bueno, acá no salió las letras, le colocas en tu libro, ¿ya? L1, L2 y L3. Estas tres rectas que están horizontales, dice que son paralelas. Pero ¿cómo sé que son paralelas? Por este simbolito. ¿Qué me dice el teorema de Tales? Que los segmentos que se forman AB y entre BC va a ser igual a DE entre EF. Entonces mira, vamos a ver. Acá te puse AB entre BC va a ser igual a DE entre EF. ¿Cuánto vale AB? 1. Ahí está. Entre. ¿Cuánto vale BC? 2. Ahí está. ¿A qué va a ser igual? Igual a DE. ¿Cuánto vale DE? 3. Entre EF. ¿Cuánto vale EF? X. Ahí está. Hemos formado esta pequeña ecuación. ¿Cómo desarrollamos esta ecuación? Ya hemos trabajado muchas veces, ¿cierto? En forma de aspa. 1 por X, ahí está, va a ser igual a 2 por 3. 2 por 3 o 3 por 2, que es lo mismo. 1 por XX, 3 por 2, 6. Entonces, el valor de X sería 6. Y nuestra clave, en este caso, sería la letra C, ¿ya? Correcto, esta sería nuestra clave. 6. Muy bien, ese es el teorema del famoso Tales de Mileto. Listo, chicos, con eso terminamos la clase de geometría, que son conceptos básicos. Estábamos reforzando lo de la semana anterior. En la semana anterior hicimos un poquito de historia también y aplicación de Pitágoras. Hoy hemos completado tu libro y hemos explicado un poquito el teorema de Tales, ¿ya? Así es que espero que te haya gustado. Dale like al video, suscríbete al canal y sobre todo, si tienes alguna duda, entra a la plataforma en tu horario y te puedo ayudar o despejar cualquier duda. Cuídate, gracias, hasta la próxima.